Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de víctimas de la sociedad y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante dentro de nuestra entrevista. Tenemos con nosotros a Pilar Baselga. Buenas noches. Buenas noches, José Antonio, y buenas noches a todos los oyentes. Bueno, pues después de ese saludo tan maravilloso, eres muy agradable conmigo y con los oyentes, y con los televidentes también. Bueno, pues te hemos traído porque tú perteneces a una plataforma que luego creo que se ha convertido en asociación, que es para el control de las elecciones electorales, las elecciones en España, porque parece ser que el tema electoral en España no es todo lo limpio que debiera de ser en una democracia. Y entonces pues hay un grupo de ciudadanos que pueden tener la ideología que sea, hay gente de izquierdas, de derechas, de centro, de arriba y de abajo, de todos los pensamientos e ideologías políticas, que han decidido pues tratar de controlar un poco este tema. Y bueno, pues ha empezado a funcionar ya muy en serio en las elecciones del 10 de noviembre, y cuando nos hemos puesto en contacto con ellos, ellos han decidido que sea Pilar quien sea su portavoz. Han elegido una cara bonita para que sea su portavoz de cara a esto. ¿Por qué? Pues porque Pilar tiene pues una facilidad de palabra muy buena, y aparte de eso es esa típica mujer muy inteligente que sabe perfectamente de lo que está hablando y que no nos va a contar ningún rollo ni ningún mantra, que es lo que tienen por costumbre ahora esas chiquitas jóvenes que se han metido en Podemos y que se dedican a contarnos cosas rarísimas que no tienen ninguna justificación, pero que son unos mantras maravillosos. Bueno, lo primero, Pilar, ¿qué pretende exactamente? O sea, porque yo he hecho un avance, pero exactamente, ¿qué pretende tu asociación? La asociación se creó a partir del 28 de abril, cuando observamos que esos resultados eran de lo más extraños, y entonces el 2 de mayo fue, porque es que además no es que decidimos vamos a crearnos el 2 de mayo, es que el 2 de mayo nos salió del vientre, como aquel 2 de mayo de 1808, que se levantó el pueblo español contra el invasor. Pues esto es lo mismo, el pueblo español se ha levantado contra el invasor que se ha adueñado del proceso electoral de una manera, bueno, es que no quiero calificarlo, yo quiero que el público lo califique, porque por calificar algo, ¿sabes?, te pueden cortar el programa, te pueden decir esto, lo otro, incluso te pueden hacer juicio. Entonces yo me voy a limitar a describir los hechos, y los hechos son que el 10 de noviembre teníamos las elecciones generales en toda España, y que el 10 de noviembre, ese mismo día, la Junta Electoral Central considera necesario un domingo, que estos son sus funcionarios, ojo, un domingo, publicar un recordatorio en el cual dicen que las actas, el día del escrutinio general, las actas deben sumarse, que se pueden cotejar, pero que se deben sumar. ¿Por qué la Junta Electoral Central hizo este comunicado el 10 de noviembre, que estábamos todos votando? Pues para limpiarse las manos, lavarse las manos de la posible acusación de que la Junta Electoral Central estuviera implicada de alguna manera en lo que iba a pasar el día del escrutinio general. La mayoría de los españoles, como yo misma antes del 2 de mayo, pensaba que el proceso electoral se celebraba de una manera perfectamente democrática y respetuosa. Pero desde 2 de mayo hemos trabajado muchísimo, hemos estudiado mucho y sobre todo nos hemos leído la ley electoral, cosa que todo el mundo debería hacer, para descubrir que lo que pasa el 10 de noviembre en televisión es todo menos la verdad. Se llaman resultados provisionales y es una máquina la que decide dar una serie de datos. Porque cuando estamos en la televisión el 10 de noviembre y a las 9:30 ya nos están dando 120 diputados para el PSOE, y prácticamente a las 9:30, 10 menos cuarto, ya teníamos el Congreso de los Diputados. Y todas las personas que estaban en las mesas electorales contando los votos no terminaron antes de las 10:30 o las 11. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde se sacan los datos? Bien. Pasemos páginas sobre el 10 de noviembre, al fin y al cabo, esa irregularidad de que nos dan unos datos que uno se pregunta de dónde se los sacan, porque no es de la realidad, porque no es del escrutinio de las mesas por mesas, vale. Decimos, bueno, pues son provisionales, no les vamos a dar importancia.
Pero es que el 13 de junio, es decir, 3 días después, como marca la ley marca y lo recuerda la Junta Electoral Central el 10 de noviembre, que lo que hay que hacer es contar. ¿Y qué es lo que hay que contar? Pues en las juntas electorales provinciales llegan todos los sobres de todas las actas de todas las mesas de la provincia. Imaginaros que en Madrid hay 7.800 mesas. Eso significa abrir 7.800 sobres y sacarlas, las actas, y sumarlas una por uno, no sin antes haberlo cotejado con el sobre número 3, que es la copia calcada del sobre número 1, que es el original. Entonces, imaginaros, ábrete tú los 7.800 sobres, coteja los 2 sobres, confirma de que las personas que han votado son las personas que realmente coincide con los votos. Cuando has hecho todas esas comprobaciones, entonces te pones a sumar el acta de la sección 1 de Fuenlabrada, sección 2, sección 3, de 4. ¿Os imagináis el follón que es eso? Bueno, pues yo he sido testigo que en la Junta Provincial de Madrid no se ha contado un pepino. Había 100 personas sentadas de 2 en 2 en mesas en las que les traían los sobres. No, los sobres ya estaban abiertos cuando leer la ley electoral, y lo que dice la ley electoral es que eso se tiene que realizar en la mesa en la que está el presidente, el secretario de la mesa, los vocales y los representantes de los partidos políticos. Y eso no fue así. Los representantes de los partidos políticos llegaron por la mañana, firmaron y se largaron. Algunos se quedaron sobre todo ahí de guardia los del PSOE. Los del PSOE estuvieron ahí desde que empezó hasta que terminó. Eso sí que estaban. Pero todos los demás, y no los quiero nombrar, entraron, saludaron, firmaron, les explicaron 4 cosas y se fueron. Elecciones Transparentes mandó un mensaje y muchísima gente se unió a nosotros, y en todas las provincias, o casi todas las provincias, teníamos al menos un vigilante, y nos comentaron realmente que pasaba lo mismo en todas partes. Incluso en algunos lugares ni siquiera abrían todos los sobres. Entonces me vas a decir, ¿pero entonces qué? Pues solamente, que eso es la gran tradición en España, se abren los sobres número 1 de las actas que dicen los partidos que hay dudas. ¿Y cómo es esto? Pues que desde el 2001, hay una maquinita que se llama Indra y que tiene un programa informático. No nos olvidemos que Indra es una empresa de inteligencia militar, y que si tienen ahí son sistemas electrónicos e informáticos para procesar todos esos datos de una manera que agrade al que lo ha contratado. ¿Y quién ha contratado a Indra? Pedro Sánchez, a dedazo. Estoy simplemente describiendo los hechos, que cada uno saque sus conclusiones. Yo no estoy nombrando a nadie. Estoy diciendo que Pedro Sánchez, de una manera irregular, sin pasar a concurso ni nada, todo esto, dijo, será Indra la empresa la que llevará el asunto del escrutinio. ¿Qué pasaba antes del 2001? Pues muy sencillo, se hacía a mano y se hacía bien. Es decir, que tardaban de 2 a 3 días hasta poder abrir todos los sobres, cotejar los datos de cada acta, sumar todas las actas y llegar a una suma de sumandos para decirte, pues en la provincia de Madrid o en la provincia de Málaga, estos son los resultados. Bueno, pues que sepan los españoles y los oyentes de este programa que en este momento y desde el 2001 no tenemos ninguna garantía de que los parlamentos y el reparto de diputados correspondan a la realidad. Porque una de las cosas que todos hemos visto con Ciudadanos es que es muy raro pasar de 57 diputados a 10. Entonces, mi sospecha, y hablo por mí, no por la plataforma, por mí, Pilar Baselga, es que ni tenía 57 ni tiene 10 ahora. Todo esto es un salseo que se traen. Ahí, ¿salseo se puede decir? Sí. Digo, no, tú ya lo sé. Digo, no, en el diccionario lo de salseo no significa eso. Pero como hoy en día está de moda ponerle el nombre a lo que queramos, como pues eso, lo vamos a llamar salseo porque así queda un poco como limpia, fija y da esplendor, como dice la Real Academia de la Lengua. Eso, que quede precisamente un poco turbio, porque así no se me puede acusar de nada. Ahí hay algo muy raro que está ocurriendo con el reparto de escaños, el hecho de que se dan los resultados antes de que se termine de hacer el escrutinio de las mesas el día 10 de noviembre, y que 3 días después el escrutinio general, que lo dice clarísimo y lo recuerda la Junta Electoral Central, no os olvidéis que lo que hay que hacer es sumar, luego resulta que no suman. Entonces yo quisiera también informar a las personas que nos escuchan y nos ven lo siguiente. Yo estuve ahí y vi esta
esta contradicción, ¿no? Que te dicen por un lado que hay que sumar, pero por el otro lado lo único que hacen es cotejar. De hecho, se veía claramente que esos funcionarios que vienen de distintas administraciones estaban sentados en una mesa, les traían una pila de actas originales que habían sacado de los sobres otros funcionarios, de hecho, sin cotejar con... O sea, ya se ha cometido el delito cuando tú no abres los dos sobres, el 1 y el 3. Pues así es que yo lo he visto, abrían el 1... sacaban el acta, metían todo dentro del sobre y abrían otro sobre, sacaban el acta original y metían... O sea, no se ha cotejado el sobre 1 con el sobre 3. Lo que sí tenían era una regla. Fíjate tú, yo no sabía yo que para sumar unas actas hace falta una regla. Pues entonces tenían de un lado el acta original y del otro lado el acta de Indra, del sistema informático. Y su trabajo se limitó a cotejar que los datos de la derecha del acta coincidían con los datos del papelito de Indra, con una regla para no equivocarse de línea. Y ya está. Ese fue el trabajo de 100 funcionarios. Una vez todo eso ya, cuando pues había un error tal y cual, los errores se pasaban a, digamos, a una mesa superior, ahí arreglaban los números y ya está. Nadie ha sumado nada en Madrid. Entonces yo, el 14 de noviembre, porque se demoró por el voto cera es el voto desde el extranjero, como ya está, yo me cansé de preguntar a todo el mundo, a los apoderados que había ahí, a los empleados, a los miembros de la Junta. Oiga, perdone, ¿me podría usted explicar, así con una voz de tonta, ¿me podría usted explicar qué es lo que está pasando? ¿Qué están haciendo? Ah, pues están cotejando las actas con los datos del Ministerio del Interior. Y digo, están cotejando, no están sumando, ¿verdad? Están cotejando. Sí, claro, están cotejando. Bien, pues esa información es que están cometiendo un delito. Entonces yo me fui y llamé a la Policía Nacional y la Policía Nacional vino, porque yo les informé, miren, señor, les enseñé iba yo con la ley electoral, que me la había comprado exprofeso para esto, y les enseño a los policías, porque los policías no se lo podían creer. Primero los policías no sabían de qué iba esto. De qué iba esto, normal. Entonces yo les enseño la ley y les digo, miren, léelo. Aquí pone que hay que sumar las actas. Ustedes entren en la sala y verán que no están sumando las actas. Entramos, yo bastante pequeñita, al lado de 2 torres de 2,5 metros, cada una, gigantes, entran y la cara que tenían los de la Junta Electoral, bueno, un poema. Se juntaron todos como una piña, el policía les preguntó qué es lo que estaban haciendo, si estaban sumando y estaban cotejando, y mintieron, dijeron que estaban sumando. Entonces, como el presidente de la Junta Electoral Provincial de Madrid es un magistrado... ¿Cómo se llama? Porque lo sé, lo he buscado y no lo sé, no aparece. ¿No es público quién es? Será público para los que tienen acceso a esa información, ya sabes. No, pero es que esa información tiene que ser pública, es decir, para los... Pues es muy difícil. Todos los españoles tienen derecho a saber el nombre, no más datos, no tienen por qué saber la biografía de cada lo he magistrado, buscado, pero sí tienen que saber cómo se llama. Pues yo lo he buscado por activa y por pasiva y no lo he encontrado. Pero un magistrado de la Audiencia de Madrid, en definitiva, estaba presente, era el que dirigía todo aquel cotarro, no sabemos cómo se llama, y estaba presenciando una ilegalidad, y cuando es requerido por la Policía Nacional, a la que tú has avisado, de qué está sucediendo, miente. Sí. Descaradamente. Y entonces, ¿Un magistrado? Un magistrado. Y el Policía Nacional, como no... A ver, el magistrado es el que está por encima del Policía Nacional. El magistrado es el que escribe una orden y le dice al policía, vaya usted a detener a ese. Entonces el policía no puede detener al magistrado. No. Sobre todo cuando el magistrado está Salvo diciendo... que esté haciendo un delito flagrante. Pero es flagrante para mí, pero no para el Policía Nacional. Para el policía que desconoce los entresijos de la legalidad. Policía Nacional... O sea que ahí hay un juego de jerarquías, claro, que es muy grave. Pero claro, lo que yo hubiera hecho siendo Policía Nacional... le hubiera interrogado al magistrado y luego le hubiera ido a preguntar a los señores que estaban en las mesas. Perdone ¿usted qué está haciendo? Ya, pero vamos a ver, hay un problema, y es que
Primero, aquí la ley funciona, perdón, las cosas funcionan por la ley del mínimo esfuerzo, punto número 1. Y el punto número 2 es que ningún policía nacional se va a buscar un enfrentamiento contra un magistrado, salvo que sea algo que, bueno, que el magistrado esté con un cuchillo en la mano acuchillando a alguien. Exactamente. Salvo que vea eso, el policía va a decir, no, está todo correcto. Exactamente. Es normal. Exactamente. Entonces yo fui después a la Policía Nacional, puse mi denuncia y ahora vamos a hacer, esa la va a incluir a una denuncia que vamos a poner desde la asociación y todos los que quieran firmar son bienvenidos, y vamos a añadir todas las otras denuncias que se han puesto en todas las otras provincias. ¿En las demás provincias ha sucedido lo mismo? Claro, y peor, como te digo, en algunas provincias ni siquiera han abierto los sobres. O sea, ¿no han abierto? ¿No? ¿De qué provincias estamos hablando, por ejemplo? ¿Que no han abierto los sobres? Pues en Alicante, creo, en Zaragoza. Pero espera, que ahora es que yo tengo una avalancha de datos que no me quiero pillar los dedos. Bueno, dinos los datos que sepas. Claro, entonces, en los datos que sé, esto es muy impresionante y lo cuenta el periodista José María Arenzana. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Es una entrevista. Él fue periodista cuando se contaba a mano. Y entonces él recuerda perfectamente. ¿Cómo se llama el canal de YouTube vuestro? Elecciones Transparentes. Elecciones Transparentes. Quiero que la gente lo sepa. Elecciones Transparentes dentro de YouTube es un canal en el cual todas estas cosas que estamos hablando ahora mismo aquí en Radio Ya aparecen. No son nuestras. Son otros profesionales de otros medios de comunicación independiente quien los Luego los tienen toda la información en eleccionestransparentes.org y luego también tienen mi canal, Pilar Baselga, porque últimamente estoy dedicada, yo soy profesora de Historia del Arte y toco muchos temas, pero en este momento me parece... Hombre, ¿de Historia del Arte? Sí. Muy interesante. Muy interesante. Porque tú sabes que yo presento un programa de historia. ¿Ah, sí? Sí, el señor que acaba de salir, hace un momento hemos hecho otra entrevista que también saldrá el mismo domingo que la tuya. Y bueno, pues estamos haciendo ese tipo de cosas. Pero no nos desviemos, volvamos a la selección. Ya hablaremos tú y yo, Cuéntanos. porque tengo mucha cosa que contar sobre el arte. Bien, entonces, que lo encontrarán, digo que esto a mí me parece tan grave, porque además es como que yo he despertado de un letargo confiando en que esto se hacía correctamente. Entonces, lo que yo veo es que en estos momentos Pedro Sánchez se da de abrazos con Pablo Iglesias y empiezan ahí a trapichear como debajo de la mesa, ¿no? Al margen completamente de la Constitución y de la ley española, cuando en realidad no sabemos realmente cuántos diputados tiene cada partido político, porque no se han contado las actas. Y es que hay que contar todas las actas, porque si te falta una por contar, pues esto es, o se cuentan todas o no se cuenta ninguna. Entonces, esto es muy sencillo. No se ha contado las actas en ninguna provincia. Me dicen que en Valladolid, pero lo tengo que comprobar. Bueno, hablaremos con gente de Valladolid. Concretamente yo conozco a una persona que se presentaba a senador por Valladolid, que no ha salido, curiosamente. ¿Arenales? No, es un colaborador de esta casa, el de Vox, el que se presentaba por Vox. Entonces es un colaborador habitual de esta casa, pero el tema está en que no es un problema, yo creo, solo de Valladolid, es un problema de las 52 circunscripciones electorales que existen, el que, pues no se hayan contado adecuadamente ni siquiera no es que no se haya contado adecuadamente, que ni se ha intentado en algunos casos, como tú me comentabas, que ni se han abierto los sobres, más que los sobres que son conflictivos. Aparte de que el tema de los sobres está en que me dices, yo entiendo, yo leí hace mucho tiempo, ya no recuerdo perfectamente la ley electoral, la leí hace tiempo, los sobres, la apertura se tiene que hacer públicamente. Y no que los abran en una habitación y te los saquen abiertos. ¿Eso han hecho en Madrid? Eso han hecho en Madrid. Eso es una ilegalidad manifiesta. Pero si es una suma de sumandos de irregularidades. Sí, bueno, sí. Y otra cosa, el censo ha sufrido un aumento extraordinario. Yo me he molestado en meterme en el Ministerio del Interior y entonces resulta que del 1 de enero al 1 de septiembre de 2019 ha aumentado el censo en 200.000 personas.
Y dices tú, pero no estábamos con ¿Pero en Madrid? En España. Ah, en España. 200.000 personas en España. Y en Madrid solo 45.000. Digo, pero no estábamos con la natalidad bajo mínimos. Sí, pero eso cuando Bien. se va a notar va a ser dentro de 10 años. Espera. Y entonces me voy al 2011 y digo, a ver cómo ha crecido. Y en 12 meses hay un aumento de 50.000. O sea, ese dato lo tenemos. 200.000 personas en 9 meses, cuando digamos que el aumento de otros años es de 50.000, es decir, de los jóvenes que ya pasan a poder votar. ¿Vale? Ya tienen ya tienen 18 años. Entonces, a ese dato extraño de 200.000 personas más justo antes de las elecciones, en 1 de septiembre, en 8 meses, resulta que se suma que en Huelva hay unos jóvenes que de repente reciben en su casa una tarjeta censal, es decir, una tarjeta para votar, esa tarjetita azulita que recibimos. Bien. Y ahí pone Naimi Munimuni, no sé, un nombre de otro país. Y entonces muy sorprendidos porque esa señora o señor no vive ahí, parece que era una señora, entonces se van al ayuntamiento a preguntar que qué pasa, que si esa persona realmente está empadronada en su propia casa. Y entonces se fijan y les dan el certificado que esa señora no está empadronada en todo el municipio, ni en esa casa ni en ninguna. Y resulta que en ese mismo momento había 60 personas más que venían a hacer la misma gestión al ayuntamiento, sorprendidos de tener en su casa metidos a una persona que desconocen. Entonces esto es un delito gravísimo, porque todos sabemos que el censo se hace a partir del padrón. Entonces no sé si ves la dimensión de la cosa. Sí. No, es una cosa preocupante. Esto significa que el Ministerio del Interior ha creado un censo en base a un padrón falso, puesto que cuando tú te vas, esas personas no están empadronadas. Entonces, ¿de dónde salen estas personas? Puesto que no viven donde dicen vivir. Ya, y además, luego otro dato más. Y además ni siquiera aparentemente son españolas. Claro. Luego otro dato más que me pasa, porque claro, yo estaba el día de las elecciones, estaba de guardia. Fui a votar y luego me quedé de guardia con 3 teléfonos. Y fue muy interesante porque me enteré de cantidad de cosas. Me llaman desde Madrid, desde un colegio electoral de Retiro, y me dicen aquí hay una apoderada del PSOE que tiene un ordenador, una tablet o un móvil, y entonces vienen como racimitos de lo que se puede entender por bolivianos, ecuatorianos, quiero decir, personas que evidentemente no son españolas. Sí, pero pueden tener la doble nacionalidad, ¿eh? Sí. Aunque y entonces van y le dan su identidad. Y entonces ella se mete y les dice dónde tienen que votar. ¿Esto qué significa? Que son personas que no han recibido la tarjeta censal en su casa. Estos pueden ser personas que son de estos recién censados sin domicilio. Esto significa muchas cosas, porque por ejemplo la Naini esta que apareció en casa de esos señores de Huelva, si va a votar, ella no tiene la tarjeta censal. Le han dicho, vete a votar a Huelva. Pero, ¿qué mesa? ¿Dónde? Entonces, habrá un amable apoderado de Vox no, amable apoderado del PSOE, que le ayudará. Entonces, esta, digamos, representante de Elecciones Transparentes, pues habló con el presidente de la mesa, habló con el de seguridad y dijo, miren, es que esto es ilegal. O sea, tú no puedes tener aquí un chiringuito del PSOE ayudando a la gente a votar. Ya solo falta que la ayuda también consista en darle el sobre con la papeleta dentro. Si tú quieres ayudar, quedas en el bar de al lado, y lo haces ahí fuera, que no se vea, o lo haces en la sede del PSOE, que también está muy mal, porque de repente es la del PSOE la que ayuda a esos inmigrantes. ¿Legales o ilegales? Me explico, ¿por qué de repente se han convertido en la Cruz Roja a la hora de votar? ¿Y un partido político en particular? ¿Desde dónde está escrito en la ley electoral que los apoderados de los partidos tienen que ayudar a la gente a votar? Al contrario, tienen que mantenerse al margen, completamente al margen, y no hablar con los votantes. Eso es lo que deberían de hacer los apoderados, porque si no, tú estás haciendo ahí campaña electoral, que está prohibido. O sea, que hay una serie... Bueno, por ejemplo, otra irregularidad durante el 10 de noviembre fue que salgan los señores, todo el público, que vamos a meter los votos por correo. Todo el acto es público. Es que faltaría más. Todo el acto es público. Desde que incluido los votos por correo. Los votos por correo y después el escrutinio. Exactamente, todo es público. Es que hay en otros sitios donde han expulsado a la gente a la hora del escrutinio. Pero eso ha sucedido realmente y la gente ha consentido en pero irse. Sí, hay uno de Vitoria que me ha contado que a la hora la ley dice que solo el presidente puede sacar los votos de la urna.
Y ahí se ponían todos en corrillo, como si se estuvieran rifando un jamón, todos ahí, abriendo los sobres, cogiendo las papeletas, y miraban la papeleta, y papeleta que no le gustaba la tiraba a la basura, delante de este señor y delante de la Ertzaintza. Y entonces el señor le dijo a la Ertzaintza, ¿pero lo está usted viendo lo que estoy viendo? Y dice, sí, sí. O sea, era evidente que la Ertzaintza estaba viendo que se estaba cometiendo un delito. Ya, pero la Ertzaintza es una policía política de un determinado partido. Exactamente. Entonces este señor, que se subía por las paredes de ver lo que estaba pasando y que nadie decía nada y que todo el mundo estaba compinchado, y ahí también culpo a los partidos políticos que seguramente había ahí, que estaban presentes, porque ahí había apoderados de partidos políticos, y este señor, que ha puesto la denuncia... o sea, eso está denunciado ante el juzgado correspondiente. Esto está denunciado, bueno, yo no sé si, no sé, el juzgado, no sé si lo ha puesto, no me acuerdo, porque tengo varias, en el juzgado de guardia o en la Policía Nacional. Me han mandado esa copia, la Policía Nacional lo remite a los juzgados. A los juzgados que corresponda, vale. Sí. Y entonces, no te creas, como vio eso, hizo la foto. Y entonces vino la Ertzaintza y le quitó el teléfono, le borró la foto, y entonces él se fue a denunciar a la Guardia Civil, y la Guardia Civil le dijo, el policía no tiene por qué, no es delito hacer fotografías. No, además hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que en un lugar público se pueden hacer fotos. Claro. Que si alguien no está de acuerdo, pues puede recurrir por vía judicial contra la persona que ha hecho la foto. Claro. Pero lo que no puede hacer es enfrentarse con él física, ni verbal, ni nada por el Pues estilo. fíjate tú qué bien se conoce la ley, la Ertzaintza. Se la conoce muy bien, lo que pasa es que no le interesa. Claro. Entonces, él se quedó sin su foto y después encima no le dejaban entrar. O sea, todo... ¿Cómo que no le dejaban entrar? No le dejamos volver a entrar para ver lo que estaba pasando después de salir eso lo ha denunciado, entiendo que todo eso está denunciado. pero es que hemos denunciado cosas así en otros lugares y en 24 horas las denuncias han sido sobreseídas. O sea, ni siquiera se investiga. Entonces aquí esto ya está creciendo, o sea, el grado de yo no voy a decir la palabra, pero de unión, de propósitos entre unos y otros se ve muchísimo, se nota muchísimo. O sea, que Montesquieu realmente ha muerto. Bueno, cadáver ya, pero ya está. O sea, no hay separación de poderes. El otro día hablaba un compañero en otra emisora acerca de este tema, ¿no? Sobre todo cuando el actual presidente en funciones dijo aquello de no, el fiscal, pues el fiscal hace algo y ya le diga, ¿no? Claro. O sea, está claro, ya no hay separación de poderes, o sea, es decir, pero es que solamente no hay un nunca, poder. pero es que no lo hubo nunca, José Antonio. Ya lo sé, pero ahora ya es descarado. No lo hubo nunca porque la Constitución del 78 permite que sea primero el poder legislativo que nombre al poder ejecutivo y juntos nombran a los órganos de control del sistema judicial, que son el Consejo General de Poder Judicial, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo. Todo eso son entre ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Sí, no, eso está muy claro. Pero o sea, eso es legal. Es legal en España, pero desde el punto de vista internacional es bastante recusable. Claro. De todas maneras, que nosotros vendemos cosas fuera que no son reales. Bueno, amigos, y hasta aquí el programa del día de hoy. Hemos entrevistado a Pilar Baselga, una mujer muy implicada en todo lo que significa el tema de las elecciones en este país, una mujer que ha empleado muchísimo tiempo propio en algo en lo que no va a obtener ningún beneficio económico, pero sí un beneficio moral, en el sentido de que se va a tratar de obtener unas elecciones transparentes en el futuro, porque las del pasado me da la ligera impresión de que no vamos a obtener ningún resultado. Lo cierto es que lo pasado, y la justicia española pues ya la definió, la justicia belga y la justicia alemana en su momento, por lo cual dudamos mucho, después de todo lo que nos ha comentado Pilar respecto a este tema de lo que es cotejar, sumar, etcétera, de las elecciones del 10 de noviembre, esperemos que alguien abra los ojos, sobre todo aquellos que más les interesa, que son los partidos que han visto peligrar su existencia y han visto peligrar el número de diputados que tienen, y esperemos también que esto no se vuelva a repetir. Y sin más, bueno, pues nos despedimos de vosotros hasta el próximo programa, que Dios mediante será la semana que viene, y en el cual vamos a presentar una serie de cuestiones referentes también a los problemas de la sociedad,
Nuevamente nos vemos en Víctimas de la Sociedad en Crisis.